Vimos también de la función del núcleo, del ADN, esas dos funciones tengan en cuenta cómo las realiza. Y después vimos que las células se iban uniendo para formar un tejido. Entonces un tejido es un conjunto de células similares en cuanto a su morfología y a la función que van a cumplir. Fíjense acá, tienen una célula, otra célula y otra célula. ¿Cómo se unen estas células? Bien, van a ver que hay especializaciones, ¿se acuerdan? Del lado lateral teníamos una especialización del lado apical. ¿Se acuerdan cuáles eran las especializaciones del lado apical? Lo, Tenían las microvellosidades, que en algunos formaban el ribete en cepillo, en el otro chapa estriada, ¿se acuerdan? Los estereocilios, los cilios, ¿está? Esas eran las especializaciones del lado apical que habíamos visto. Ahora vamos a ver las especializaciones del lado lateral. Y ahí aparecen las uniones oclusivas. Fíjense acá. Son uniones muy estrechas que van a formar anillos. ¿Sí? Está formada acá por una proteína de transmembrana llamadas ocludinas. Tenemos también del lado citosólico, que en el del lado citosólico las ocludinas van a unir a los filamentos de actina, ¿sí? Tenemos también estas proteínas, la ZQ1 y la ZQ2, que son también las que van a unir esas ocludinas con los filamentos intermedios o los filamentos de actina. ¿Está, chicos? Entonces, en la especialización lateral voy a encontrar una de las uniones, es decir, la que permite la unión de célula a célula, las llamadas uniones oclusivas. Pues ahí les dice, es una unión estrecha, entonces que forma anillos, formada por estas proteínas de transmembrana, que son llamadas ocludinas. Entonces después tenemos la ZQ1 y la ZQ2, que son los que van a unir estas ocludinas con los filamentos de actina del lado citosólico. Si yo vuelvo a la diapo anterior, están acá. ¿Está? Luego tenemos las uniones intermedias. Las uniones intermedias están formadas por actina. Estas también son importantes, unas proteínas llamadas cadeninas, ¿sí? Que son unas glucoproteínas también de transmembrana. Y también tenemos proteínas intracelular, que es de conexión. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a conectar? Los filamentos de actina. Acá también estos microfilamentos tenemos que van a unir los actina con los miosina 2. Esto lo habíamos visto en citoesqueleto, ¿se acuerdan? ¿Y qué me va a permitir el intercambio o la unión de actina con miosina 2? Le va a permitir un cambio en la forma celular. ¿Está? Bueno. Los desmosomas también tienen glucoproteínas de adhesión, que son también proteínas de transmembrana. Y acá fíjense, aparecen de nuevo las caderinas, la desmoglobina 1, la desmocolina 1 y 2 y la placoglobina. También tenemos los filamentos intermedios que unen desmosomas con el citoesqueleto y que aportan también el sostén mecánico.
Lo que sí tienen que recordar es qué proteína lo está formando y cuál es la función. ¿Está? En este caso, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de filamento intermedio, le daba ese soporte o le aportaba ese sostén a la célula? ¿Estamos? A veces, cuando nosotros queremos estudiar célula y partimos de un tejido, lo que le vamos a dar a ese tejido que tiene uniones de célula a célula, le vamos a dar un EPTA que se llama. Es un reactivo que lo que va a hacer es sacar calcio. Como las caderinas poseen calcio, al quitarles ese calcio, me va a permitir que vayan pasando esa unión. Entonces se vayan soltando la célula con célula. Por eso es tan importante esta caderina. Luego tenemos las uniones comunicantes que están formadas por conexones, que son canales en realidad, y están formados por un hexámero de conexina. También dependen de calcio. Fíjense cómo es ese hexámero. Y al ser dependiente de calcio, cuando hay calcio, se abre y cuando no hay, se cierra. Entonces esto permite la comunicación de célula a célula. No siempre está abierto, no siempre está cerrado, sino que depende de la concentración de calcio que haya en la célula. Luego tenemos las especializaciones del lado basal. ¿Cuál era el lado basal? El lado de abajo. Bien. La base. Bien. ¿Y ahí qué aparecían? El laberinto basal. ¿Qué es el laberinto basal? Son invaginaciones de la membrana basal. Invaginación, recuerden que es como que la membrana va hacia adentro, ¿sí? ¿Dónde las vamos a encontrar? No se encuentran en todas las células, sino que se va a encontrar en células como del estómago, que producen ácido clorhídrico, en los conductos de las glándulas salivales, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar ese laberinto basal. Esto es pregunta de examen, los desmosomas y los hemidesmosomas, dónde los encontramos y cuál es la función sobre todo. Los hemidesmosomas, fíjense, los encontramos en las especializaciones basales. Lo que van a hacer es fijar a la célula con la matriz extracelular. Está formada por una proteína de transmembrana llamada integrina. ¿Dónde la vamos a encontrar? En mayor proporción en las células epiteliales. Y esto es importante, al exterior de la célula se va a fijar a la fibra de colágeno tipo 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el colágeno lo encontramos más que todo en la matriz extracelular. ¿Se entiende? ¿Se entendió entonces las uniones? ¿Qué es lo que lleva a unir célula con célula? ¿Cómo está formada y cuál es la función? O más o menos. Igual yo les hice más escritas estas diapositivas. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda? ¿Nada? Después van a ver el video y van a tener dudas. Bueno, vamos, que son los últimos temas, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ecología. Entonces ya vimos ahí, bueno, órganos, creo que lo van a ver con el profe de anato, si es que ya no lo están viendo. También los diferentes tejidos. Eso lo van a ver ahí con él. Una vez que se forma el individuo, recuerden, íbamos a ecología. ¿Se acuerdan que les dije yo que a partir de una población, comunidad, ¿qué más seguía en los niveles de organización? Primero teníamos el individuo, ¿cierto? Luego pasábamos a
¿Comunidad o población? Comunidad. Ujú. ¿Y luego? Población. Mm. Profe, población está primero, antes que comunidad, ¿o no? Exactamente. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie. En cambio que una comunidad es un conjunto de individuos, pero ya de distintas especies. Bien, bien. Lo que tienen que saber, ¿qué es un nicho ecológico? Un nicho ecológico es el rol o el papel fundamental que tiene un organismo. Bien, y acá vamos a tener en cuenta el hábitat y la adaptación que tienen ellos. ¿Qué adaptación de nutrición? ¿Cómo es su reproducción? ¿Cómo es la supervivencia? Ese es el nicho ecológico. Entonces, el nicho ecológico relaciona el hábitat con las características de adaptación de un individuo. ¿Está? Van a ver que en ecología hay relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las intraespecíficas se dan entre individuos de la misma especie. Entonces acá estamos hablando de población o de comunidad. Les vuelvo a repetir. Las relaciones intraespecíficas se dan entre individuos de la misma especie. Población. Bien. Población. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Aislamiento, podemos ver familia o agrupaciones. Aislamiento es cuando un individuo de la misma especie tiene tendencia a separarse de uno de otros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, en la pandemia, ¿qué hicimos? Nos aislamos, ¿sí? Si bien somos de la misma especie, pero cada uno se fue a su territorio, se separó uno de otro. ¿Se entiende? Sí. Un ejemplo, bueno, ahora en el caso de la pandemia, otro ejemplo es de los alacranes. Vieron que hay un meme de las alacranas, no sé si lo vieron. Pero ¿qué pasa? Las alacranas, decía ahí, ¿no? Las alacranes hembra lo que tienen es que una vez que se reproducen, matan al macho. Entonces el macho tiene que empezar a correr y a aislarse para evitar que ella lo mate. ¿Está? Eso sería aislamiento. Familia. ¿Qué es la familia? A ver. Formación ética y ciudadana. ¿Cómo, profe? ¿Qué es la familia? Un grupo. Ajá, formada por dos Un individuos. conjunto. Claro, está formada por dos individuos reproductores, que son nuestros padres, y sus descendientes. ¿Mm? Eso es una familia en biología. Agrupaciones. ¿Qué serán? Las agrupaciones son como una masa, un conjunto de individuos, pero que no tienen lazos de parentesco. ¿Mm? Esas agrupaciones pueden ser permanentes o pueden ser temporales. ¿Está? Esas son las relaciones intraespecíficas. Vamos a la interespecífica. Acá hay más. Entonces acá lo que va a haber es relación de individuos de distinta especie. Entonces ya estamos viendo las relaciones que tenemos con otro organismo, estamos hablando de comunidad. Acá vamos a ver competencia. Competencia cuando un organismo de una misma especie o de una especie, ¿cómo les puedo decir? Compite por el mismo recurso, ¿sí? Eso es competencia. Puede ser por exclusión, cuando hay eliminación de una de las especies,
porque se elimina el recurso, o sea, el otro está quitando, usando todos los recursos y el otro no puede y lamentablemente muere. Por interferencia, acá hay una lucha en competencia, entonces acá vamos a poner las flechitas, acuérdense, ¿qué tenemos? Cuando hay una lucha frente a frente, ¿sí?, de los organismos de distinta especie, o por explotación. ¿Qué significa esto? Que dejan menos recursos para la otra especie. ¿Está? El recurso puede ser alimento, puede ser el hábitat o el nicho, ¿sí? Ese puede ser el recurso. La depredación. ¿Qué será la depredación? Eso han visto, me imagino. ¿Han El visto? tema de carnívoros y herbívoros, que uno se come a otro o algo así, ¿es? Ajá, sí, exactamente. En el carnívoro, por ejemplo. ¿Nosotros qué seríamos? De todo un poco, ¿no? Competimos por... Hay competencia y hay depredación. Bien. El neutralismo, ¿no lo han visto a eso? No, pero me imagino que sería los herbívoros entre ellos, o sea, no se atacarían entre ellos o algo así, se puede decir. El neutralismo es en realidad cuando hay dos especies, conviven en un mismo hábitat y son totalmente indiferentes entre sí. Eso sería el neutralismo, pero bien. La simbiosis, en cambio, es la interacción entre dos especies que representa una asociación íntima y prolongada. Puede ser de parasitismo, y eso les preguntan, cuando hay una de las especies que es el perjudicado, porque es como el virus. ¿Vieron? El virus es un parásito intracelular obligado. ¿Qué quiere decir? Que va a utilizar todos los recursos de la persona, de la célula huésped. ¿Mm? Entonces uno resulta perjudicado porque se enferma y en algunos casos es letal. El mutualismo, ¿sí?, que es un beneficio mutuo, y en este caso no pueden vivir estas especies por separado. El comensalismo, en la simbiosis tenemos parasitismo, mutualismo, comensalismo, una especie resulta beneficiada y la otra no es perjudicada, en este caso, el comensalismo. Después tienen, me van siguiendo hasta ahí, entonces, competencia, ¿qué es? Hola, hola. La lucha por recursos o por Bien, hábitat o lugar. bien. En la depredación, Eh, acá hay una víctima y un ujú. depredador, como el león, por ejemplo, con una cebra. El león sería el depredador y la víctima sería la cebra. ¿Mm? Esa es la depredación. Bien, el neutralismo había quedado que dos especies pueden vivir o convivir indiferentemente una de la otra. La simbiosis, recuerden, hay una interacción íntima y prolongada y puede ser el parasitismo, el mutualismo y el comensalismo. Esas, miren, más que todo les preguntan la simbiosis, la competencia, el mutualismo. Eso le preguntan seguro. Y simbiosis pueden preguntar cualquiera de las tres, el comensalismo, el parasitismo y mutualismo. ¿Sí? Porque después vamos a ver que existe esa relación y cómo hace.
Luego tenemos la protocooperación. Acá en este caso, dos especies se van a beneficiar, pero pueden vivir por separado. ¿A dónde no podían vivir por separado? En el mutualismo, en la simbiosis. Es lo mismo, pero en una puede vivir por separado y en la otra no. ¿Está? El amensalismo, una de las especies dañada o destruida por el otro. Amensalismo. Ahí escribí el revés. Bien. Van a ver acá también las cadenas alimentarias, y esto es del secundario. A ver qué nos acordamos. Que hay organismos que pueden ser, que son autótrofos como la planta, y se acuerdan que este podría ser fotoautótrofo o quimioautótrofo, dependiendo de qué esté utilizando para producir el enlace. Si eran fotoautótrofos, ¿a quién tenían para producir el enlace? La luz del sol. Bien. ¿Y si era quimioautótrofo? Era con, las uniones se producían gracias a, La oxidación de las sustancias inorgánicas. puede ser un ejemplo, sí. ¿De sustancias orgánicas o inorgánicas? Me dijo. Inorgánicas. Ah, bien. Pensé que era orgánico. Bueno, bien. Bien, entonces partimos de en este caso, ¿qué será? ¿Quimioautótrofo o fotoautótrofo? Fotoautótrofa. Bien, porque tengo acá la luz solar. Bien. Bien, después tenemos en la cadena alimentaria, vamos a tener consumidores. El primer consumidor es un herbívoro, ¿sí? El segundo va a ser un carnívoro, el que va a comer a este herbívoro. Luego puede haber un tercer consumidor, que puede ser un carnívoro y herbívoro a la vez, por ejemplo, un puma, ¿sí? Que puede alimentarse tanto de la hierba como de la carne. Y el cuarto consumidor son los omnívoros. Un ejemplo, nosotros, ¿sí? Que podemos comer carne y vegetales. ¿Está? Y hay otro que no lo tiene en cuenta, creo que no lo leí en el manual que tienen ustedes, pero el último eslabón, si bien tenemos los que producen alimentos, los que consumen, tenemos los hongos, ¿sí? Que son los que se van a alimentar de las sustancias orgánicas muertas. Esos son los descomponedores. Ese sería el tercer eslabón. No sé si ustedes han leído el manual, pero yo en el manual no lo vi que tengan los descomponedores. ¿Sí? Pero sí están. Veamos acá, el ciclo del agua. ¿Han visto en el secundario este ciclo del agua? ¿Cómo es que se forma el agua? ¿Cómo es el... ¿Han visto esto o no? Yo sí. Bueno, a ver, ¿qué nos acordamos? Entonces, el agua se evapora, fíjense, está acá en el suelo, se evapora acá y va a ir hacia la atmósfera. ¿Allí qué hace en la atmósfera? Acá hay una condensación, se enfría, ¿sí? Y forma lo que son las nubes. ¿Está? Cuando esas nubes chocan con el aire frío, se va a formar las gotas de lluvia. Y eso es lo que se llama precipitación. Eso cae en el suelo, de nuevo, y allí es por el calentamiento de la tierra, se va a volver a evaporar. ¿Está? Eso es simple el ciclo del agua. Ténganlo en cuenta porque por ahí preguntan lo que es el ciclo del agua. Hay otros ciclos de los elementos básicos, pero vamos a ver los más simples que le pueden llegar a preguntar. Entonces, ciclo del agua. Vamos al ciclo de
el dióxido o el oxígeno, ¿qué tienen ustedes acá? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo es el ciclo del oxígeno? Es fácil, es muy simple. ¿Por qué? Porque nosotros estamos liberando el dióxido de carbono a través de nuestra respiración. ¿De dónde más viene ese dióxido de carbono? De la combustión de los autos. ¿Mm? ¿Qué hace ese dióxido de carbono? Va a ser liberado también a la atmósfera y van a ser captados por las plantas. ¿Qué van a hacer estas plantas? Van a hacer la fotosíntesis y van a liberar el oxígeno. ¿Qué va a pasar después? ¿Se acuerdan? Vuelve la cadena. Ese oxígeno nos sirve a nosotros para la respiración. Entonces acá el papel principal lo tienen las plantas. ¿Está? Son bien cortitos los ciclos. Sí. Y este, que es el más largo, que a veces suelen preguntar, es el llamado ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, presten atención porque este es muy importante. Entonces, tenemos acá, fíjense, este animalito, este conejo, ¿qué va a pasar? Se alimenta, va a producir sus desechos, esos desechos van a llegar a la tierra, ¿sí? Van a pasar, van a ver los organismos descomponedores, ¿sí? Y también acá hay bacterias. Bacterias que lo que van a hacer es constituir sus propias proteínas. Cuando constituyen sus propias proteínas, va a haber un estado de amonificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir amonificación? Que va a liberar lo que son el amoníaco y el ion amonio, que es esto, ¿sí? Una vez que lo libera, hay bacterias también que lo que van a hacer es oxidar ese amoníaco o amonio a nitritos. Este proceso se llama nitrificación, ¿sí? Luego, ¿qué va a pasar? Hay una asimilación. Esos nitratos o nitritos van a ser captados por raíces que van a reducir el amonio. ¿Está? Cuando reducen el amonio, fíjense en esta parte, se llama asimilación. Porque pues están asimilando ese amoníaco o esos van a reducir, en realidad lo que están asimilando son los nitratos, ¿sí? Recuerden que ellos lo que van a hacer es reducir el amoníaco. ¿Y qué van a hacer con ese amonio o esa reducción de ese amonio? Y van a volver a producir aminoácidos, ¿sí? Entonces estos aminoácidos después van a ser captados por los animales, por ejemplo, los herbívoros. Por eso también es importante que tengan en cuenta las cadenas tróficas. Después de estos nitratos también hay bacterias acá que lo que van a hacer es la desnitrificación y esa desnitrificación va a ir a la atmósfera. ¿Qué va a producirse ahí? El nitrógeno gaseoso. Ese nitrógeno gaseoso va y vuelve. Va a volver al suelo, ¿sí? Y allí se va a volver a fijar en lo que son las raíces de las plantas. Y de vuelta van a tener ese mismo ciclo. Entonces luego van a hacer de nuevo la amonificación, luego va a haber reducción o oxidación de esos iones de amonio y va a haber asimilación. ¿Se entendió? O más o menos. La última más o menos. El del nitrógeno. Sí. Sí, Sí, el del nitrógeno hay que tener en cuenta que las plantas producen lo que es la glucosa, pero también van a producir, acuérdense que es una célula, que va a producir aminoácidos, proteínas. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Aminoácidos más que todo. Lo va a consumir este primer consumidor que es un herbívoro. Este herbívoro va a producir sus desechos, ¿sí? En los desechos también van
aminoácidos, ¿sí? En exceso. ¿Esos por quién son captados? Van a ser captados por las bacterias. Esas bacterias, ¿qué van a hacer? Van a liberar amoníaco y el ion amonio, ¿sí? ¿Ves que ahí dicen transmisión a plantas y animales? Esto es al revés. Lean desde acá para acá, en realidad. Luego, ¿qué más va a haber? Luego hay bacterias que lo que van a hacer a través de un proceso llamado nitrificación, en realidad es ahí, ¿qué hacen? Van a liberar a través del amonio y del amoníaco, yo siempre digo ion, pero el ion es el amonio y el amoníaco, y van a producir nitritos, ¿sí? Y aquí les dice también los nitratos. Estos nitritos y nitratos, luego, ¿qué van a hacer? Van a ir por bacterias también, o pueden ser captados por las raíces de la planta. Ojo que en las raíces de las plantas también hay bacterias, ¿sí? Acuérdense que esto es ecología. ¿Qué van a hacer? Van a asimilar esos nitritos y nitratos para producir aminoácidos. Y después de nuevo se cumple esta parte del ciclo. O sea, ¿quién hay relación con quién? Acá, intra o interespecífica. ¿De población o de comunidad? De comunidad, chicos. Comunidad. Estamos hablando de distintas especies, fíjense, estamos hablando de bacterias. ¿Sería intra o interespecífica? Sería interespecífica. ¿Está? Entonces, esto es cortito. Yo lo que quiero que hagan después es que lean la clase, que la escuchen, que sepan qué es un tejido, qué tipos de uniones hay de célula a célula para producir esos tejidos. Después van a ver los diferentes tipos de tejidos. ¿Se acuerdan que habíamos visto? El epitelial, el conectivo, ¿sí? El muscular, el nervioso. Habíamos visto. Esto me interesa, las especializaciones laterales, porque más que todo del lado lateral se van a unir célula a célula, ¿sí? ¿Qué proteínas participan? Generalmente son proteínas de transmembrana. Las uniones intermedias, ¿quiénes participan? Las caderinas más que todo. Esto es importante, los filamentos intermedios, ¿qué hacen? Los microfilamentos. Los desmosomas, cómo están constituidos, qué hacen estos filamentos intermedios, ¿sí? Las uniones comunicantes es la única que permite la comunicación, depende de calcio, recuerden. ¿Por qué proteína está llevada a cabo? Por las conexinas. El laberinto basal, ¿en qué células lo encontramos? Esto sí les van a preguntar. Es mi desmosoma. ¿Qué es lo que hacen, la función y cómo están compuestas? Lo mismo que los desmosomas. Generalmente siempre preguntan eso. La ecología preguntan muy poco. Preguntan qué es el comensalismo, el mutualismo, ¿sí? Relaciones interespecíficas más que todo, que sería en este paso la simbiosis. A veces le preguntan el amensalismo, ¿sí? ¿Qué es? Cadena alimentaria, generalmente no preguntan, pero recuerden que hay un productor, consumidor y un descomponedor que está dado por los hongos, más que todo, aunque hay bacterias que descomponen, ¿sí? El ciclo del agua y los 3 ciclos que les acabo de nombrar. El del fósforo muchos no preguntan, generalmente preguntan el del nitrógeno. ¿Está? ¿Está, chicos? Bueno, ¿qué nos Sí, profe. queda? Nos queda evolución, ¿no? Hola, ¿ya se fueron? No, estamos acá, profe. Ah, Todavía queda un poquito más de un minuto.
Bueno, ¿qué nos queda? Evolución. Esto es cortito, leanlo. Después me dicen sus dudas. ¿Cuándo nos vemos para hacer el repaso? ¿El sábado a qué hora tienen anatomía? 9 a 12. No llego. ¿Y el lunes a qué hora con el profe? A ver, antes que no. Dice, profe, que si El- usted quiere el puede lunes hacer solo el es- lunes. Ah, sí, las clases de ayer si no me mal. ¿Cómo? El lunes solamente nos toca con usted. Ah, el lunes van a estar. Ah, bueno, de 10. Si podemos estar con usted en presencial, que va a ser mejor, así nos saca las dudas a todos. Sí, el lunes va a ser presencial y el martes también. Los que no puedan Bien. conectarse o los que no puedan ir al instituto, por favor que me avisen. Así lo hacemos en presencial y virtual. ¿Mm? Para aquellos que no puedan asistir.